¿Le gustaría ser rico? ¿Qué le gustaría tener en la vida para sentirse rico? ¿Cuánto tendría que tener para sentirse rico? Mire, ¿sabía usted que muchas de las personas que en verdad piensan que son ricas, en realidad no lo son? Y que muchas personas que se sienten muy pobres o lejos de ser ricas, en realidad lo son. Lo cierto es que ambos grupos están muy desinformados porque en realidad no comprenden lo que es la verdadera riqueza. Considere lo siguiente: ¿puede alguien decir con sinceridad que es rico si lo que tiene no le da paz, alegría, contentamiento y seguridad en la vida? Si no le da seguridad eterna, ¿cómo puede ser suficiente lo que tenemos si no hay paz, gozo, contentamiento y una sensación de seguridad eterna en la vida? ¿Cómo alguien así puede llamarse rico? Y por otro lado, la gente que tiene todo esto mira a su alrededor y dice: bueno, sabe, me gustaría tener esto y lo otro. ¿Sabe lo que sucede? Que se enfocan en lo que no tienen y olvidan el maravilloso tesoro que sí tienen, y el resultado es que se pierden las bendiciones de Dios, quien es bueno, amoroso y provee lo mejor para sus hijos, y con frecuencia simplemente lo ignoramos, quejándonos todos los días de lo que no tenemos y no reconociendo lo que sí tenemos. Leamos ahora Efesios capítulo 1, los primeros 8 versículos. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Piensa en ello. Pablo dice que Dios hace sobreabundar sobre nosotros las riquezas de su gracia. ¿Pero qué es la gracia de Dios? La gracia es su bondad y misericordia hacia nosotros a pesar de lo que nos merecemos y sin ningún mérito de nuestra parte. Es decir, su favor, su inmerecido favor hacia nosotros. Y la verdad es que cada cosa que recibimos es una expresión de la gracia de Dios. Con frecuencia, cuando Pablo habla sobre cómo la gracia de Dios es derramada sobre nosotros, habla de la abundancia de la gracia de Dios sobre nosotros, porque es así como Dios da las cosas. Él no es tacaño, no da solo un poquito a la vez. La mayoría de la gente no se da cuenta de que Dios tiene preparadas cosas maravillosas para la vida de cada creyente. Y es probable que usted sea una de esas personas que piensan más en lo que no tienen que en lo que tienen. Tal vez nadie le haya explicado nunca con claridad lo que en realidad ocurrió cuando aceptó a Cristo como su Salvador, en cuanto a lo que le fue concedido en ese momento. Leamos de nuevo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿De qué habla Pablo aquí? Sobre eso quisiera hablar en este mensaje que he titulado La abundancia de la gracia de Dios. Y lo que me gustaría que viera aquí son las características de la gracia. ¿Cuáles son estas características? ¿Qué son exactamente las riquezas de la gracia de Dios? Mire, las riquezas de la gracia de Dios nos son concedidas por Dios y solamente Dios, nadie excepto Él,
puede concedernos este tipo de riquezas. Nadie más es capaz de concedérnoslas. Nadie más tiene este privilegio y tampoco sabría cómo hacerlo. Así que todas las riquezas de la gracia de Dios, es decir, todas las cosas buenas que vienen a nosotros, son el resultado de la expresión del amor incondicional que nuestro Padre Celestial siente por nosotros. Todas estas riquezas vienen de Dios Todopoderoso. En segundo lugar, estas riquezas son dadas libremente, es decir, por la voluntad de Dios. Leamos lo que dice Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo nos dice que sus riquezas nos son concedidas de manera libre y generosamente. Esto quiere decir que Dios está dispuesto a derramar su bondad, su amor y sus bendiciones sobre nosotros casi hasta el punto del derroche. Dios las derrama sobre nosotros no a cuentagotas, sino a cántaros. Y cuando pienso en la imagen que el mundo tiene de Dios, es triste que lo vean solo como un juez implacable o un Dios de órdenes, mandamientos y requisitos, cuando lo cierto es que Él está lleno de amor, misericordia y bondad, y está deseoso y dispuesto a derramar lo mejor de sus bendiciones sobre sus hijos, y lo hace generosamente. De igual forma, Dios concede las riquezas de su gracia de manera instantánea. Por ejemplo, cuando Dios derrama sus riquezas sobre sus hijos, esto es lo que hace: derrama sus riquezas sobre nosotros en el momento mismo en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es decir, nuestro Dios no dice: muy bien, ahora que ya eres salvo, voy a observar cómo vives. Te voy a dar un poquito aquí y un poquito allá y otro poquito más allá y otro poquito más acá. Y luego, después de un tiempo, te daré las riquezas de mi gracia. Así no actúa Dios. Él dice que ya nos bendijo. Tiempo pasado, ya nos bendijo con todas sus bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las riquezas de la gracia vienen simultáneamente con la salvación. Cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador recibe también las bendiciones de Dios en su cuenta celestial, por decirlo así. Es decir, todo lo que Dios tiene pensado darle lo ha depositado en su cuenta. Y ahora todo lo que necesita hacer es crecer espiritualmente, aprender cómo sacar todo lo que necesita de esta inagotable fuente de recursos de este Dios de amor incondicional. Solo es cosa de aprender cómo hacerlo. De igual forma, sus bendiciones son mérito de Cristo y solo de Él. Es decir, no hay razón alguna para que Dios quiera bendecirnos como lo hace, aparte del hecho de que envió a su Hijo unigénito, quien dio su vida en la cruz del Calvario para pagar el castigo de nuestros pecados, haciendo posible que podamos convertirnos en hijos de Dios. Dios ha hecho posible que podamos tener todo lo que necesitemos en la vida de acuerdo con su sabiduría. Y los deseos nuestros que coincidan con su voluntad para nuestras vidas los hace realidad por medio de la gracia de Dios, la cual viene a través del Señor Jesucristo. Piensen en esto. La gracia es la bondad, la generosidad y la amabilidad de Dios hacia nosotros, a pesar de que no somos dignos o no lo merecemos, y a pesar de que jamás podremos llegar a ser dignos de ella. Así que lo que nos ha dado lo ha hecho por medio de Cristo. Es decir, Jesucristo pagó el precio e hizo posible que Dios el Padre no quebrantara sus propios mandamientos de que todo pecado debía ser castigado. Su Hijo tomó nuestro lugar y pagó el precio en su totalidad. Por eso, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, pasamos a ser hijos de Dios y sus bendiciones se derraman sobre nosotros, no porque lo merezcamos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nunca habrá un momento en nuestras vidas en el que merezcamos la bondad y las riquezas de la gracia de Dios. Estas vienen a nosotros solo por el mérito del Señor Jesucristo.
también pienso en el hecho de que además de que Dios nos otorga las riquezas de su gracia a través del mérito del Señor Jesucristo, les da a éstas un carácter eterno. Cada bendición de Dios es una bendición eterna. Dios no las da para luego arrebatárnoslas. Dios y el mundo operan de manera diferente. Sin embargo, con frecuencia, juzgamos a Dios de la misma manera que el mundo nos juzga a nosotros o nosotros al mundo. Cuando pensamos en el perdón de Dios y a veces decimos, ¿pero cómo podría Dios perdonarme por lo que he hecho? La razón por la que dudamos del perdón de Dios es porque en lo más profundo de nuestro ser sabemos que no seríamos capaces de perdonar a alguien más que hubiera hecho lo que nosotros hicimos. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Proyectamos en Dios el mismo tipo de actitud. Lo que me gustaría que viera es que estamos hablando de un Dios santo, justo y amoroso, pero también está lleno de bondad, amor y misericordia, todo lo cual se resume en la palabra gracia, su gracia generosa, impresionante, divina e inmerecida gracia, su bondad, amor y misericordia derramados sobre nosotros, sus hijos. Esta es la voluntad de Dios, este es su plan, este es su deseo para todos sus hijos. Ahora bien, usted me dirá, pero es que mi vida es un desastre. No existe un desastre tan grande que Dios no pueda arreglar. Usted jamás ha hecho nada que Él no pueda perdonar, jamás ha hecho un desastre que Él no pueda corregir. ¿Y sabe qué? Mientras esté vivo, siempre habrá tiempo para un nuevo comienzo, habrá tiempo para un nuevo nacimiento, habrá tiempo para tomar un nuevo camino en la vida. Esta es la bondad, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Ahora quisiera hablarles sobre las riquezas de la gracia. Hemos hablado sobre las características de la gracia de Dios, pero ¿cuáles son las riquezas de la gracia? ¿Qué tiene usted como hijo e hija de Dios? Bueno, lo primero que tengo que decir es que Dios le ha incluido en sus planes. Dios tiene un plan para su vida. Una de las riquezas de la gracia de Dios es que ya no somos extraños para Dios. Usted está en su plan. Sin importar quién sea y cuáles sean sus circunstancias, Dios tiene un plan para su vida. Que esté siguiendo o no ese plan depende de cómo vive su vida, pero lo cierto es que una de las riquezas de su gracia es que Dios ha planeado su vida. Lo segundo es esto: Dios le ha redimido. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que Dios Padre envió a su Hijo unigénito a la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Jesús pagó el precio necesario para que pudiéramos ser aceptos ante los ojos de Dios. ¿Cuál fue el precio? El precio fue su vida. Dios tenía una ley: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. ¿Cómo puede Dios, que es justo, perdonarnos cuando ha dicho, el alma que pecare, esa morirá? Cristo murió en nuestro lugar y ahora somos hijos redimidos de Dios. A esto se refiere Pablo cuando habla de la redención. En Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre. Así que somos hijos redimidos de Dios, lo cual es parte de nuestras riquezas. De igual forma, las Escrituras dicen en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las riquezas de la gracia de Dios es que vino a nuestra vida cuando habíamos pecado contra Él, cuando le habíamos desobedecido. Y veamos lo que hizo. Al aceptar a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos declaró justificados. Esto significa que Dios le perdonó todas sus culpas, pasadas, presentes y futuras, por siempre. Usted recibió el perdón de todos sus pecados. Quizás diga, ¿y qué pasa si vuelvo a pecar? Si peca otra vez, lo confiesa y se arrepiente de ello. ¿Y qué es lo que hace que Dios le perdone? ¿Es su confesión? No, lo que hace que Dios le perdone es el hecho de que Jesús murió por sus pecados.
Él llevó el castigo por su pecado. Por eso el Padre puede perdonarle sus pecados. Otra de las riquezas de las cuales Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 5 es la riqueza de ser reconciliados. ¿Y qué significa ser reconciliado? Significa que Dios el Padre, al vernos perdidos en nuestros pecados, nos llamó y nos buscó para que pudiéramos volver a tener una relación correcta con Él. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, ¿qué sucedió? Su padre fue hacia él y lo trajo de vuelta a la familia. No lo transformó en un siervo o un esclavo, sino que siguió siendo su hijo. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dios el Padre nos redimió, nos justificó y nos declaró justos. Nos buscó y nos trajo de vuelta a una relación correcta con Él, a una relación estrecha de padre e hijo, de padre e hija. Una de las riquezas de la gracia de Dios es que podemos tener una relación personal con Dios Todopoderoso. Las demás relaciones que desearíamos tener o ya tenemos con nuestro cónyuge, nuestros hijos, amigos, etc., todas esas relaciones son buenas. Pero la mejor de todas, la más espléndida, es la relación con Dios el Padre, quien está disponible para nosotros en todo momento, todos los días. Él está disponible para escuchar nuestro clamor, nuestros ruegos, nuestras necesidades y deseos en la vida. Una de las riquezas de la gracia de Dios es que tenemos este maravilloso privilegio de tener una relación estrecha con el Padre. Dios, a través de Pablo, dice que hemos sido reconciliados con Él y traídos de vuelta a una relación estrecha con Dios. Ahora me gustaría hablarles sobre un último aspecto de las riquezas de Dios, aunque podríamos seguir hablando de ellas por mucho más tiempo. Jesús dijo en Juan 14, versículos 1 al 3, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis». ¿Se da cuenta de cuán rico es? ¿Se ve a usted mismo como rico en las cosas de Dios? ¿Se ve a usted mismo absolutamente rico en las cosas que realmente importan? ¿Se lamenta y se queja por lo que no tiene? ¿Se ve a sí mismo como pobre y desafortunado? Quizás haya estado desinformado. Tal vez haya estado viviendo en ignorancia, no por voluntad propia, sino porque nunca nadie le dijo lo contrario. Lo que me gustaría que viera es quién es usted en realidad. Quisiera animarle a que a partir de ahora comience a vivir como quien es realmente, confiando en que Dios será para usted quien prometió ser, que viva experimentando la gracia de Dios en cada aspecto de su vida, confiando en que Él sea en usted y por medio de usted todo lo que necesite para cumplir con el propósito y el plan de Dios para su vida. Ese es usted, alguien rico en las cosas de Dios. Usted puede ser pobre a los ojos del mundo, pero ¿sabe qué? El mundo está desinformado. Piensan en la riqueza material y creen que es la única riqueza que existe. Pero la verdad es que puede que no tenga muchos bienes materiales, pero tiene a Dios viviendo dentro de usted para capacitarle. Y tiene también todas las riquezas de las que hemos hablado. Usted disfruta del acceso al trono de Dios y a un hogar en el cielo. Tiene además la garantía de que por el resto de su vida Dios estará dentro de usted, caminará junto a usted, le fortalecerá, le sustentará, le protegerá y satisfará sus necesidades. Esta es la verdadera riqueza. Oremos. Padre, estamos agradecidos por lo mucho que ya has hecho por nosotros y sabemos que lo mejor está aún por llegar para cada creyente. Oro para que toda persona que escuche este mensaje permita que llegue hasta lo más profundo de su alma y de su espíritu y que también lo aplique a su vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.